Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos por aquí. Soy María Scherer y hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Carlos Heredia. Carlos es profesor del CIDE y un experto en asuntos migratorios. Carlos, qué gusto. María, te agradezco mucho la invitación a estar en tu programa. Al contrario, Carlos. En un artículo reciente, escribiste que la tragedia migratoria no ocurrió el 27 de marzo, que nuestra tragedia migratoria ocurrió muchísimo tiempo antes y desembocó, ¿no? O el último episodio nefasto de esta historia es este, no va a ser el último, Carlos. No va a ser el último porque las condiciones que nos condujeron al 27 de marzo en Ciudad Juárez siguen allí. Yo te mencionaría 3 puntos. Primero, sigue el hecho de que la absoluta prioridad para el gobierno de Estados Unidos es la contención migratoria militarizada, que el gobierno de López Obrador ha aplicado al pie de la letra, ha militarizado el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, ha militarizado las fronteras, ha militarizado hasta la concepción de lo que es la migración. Es decir, sigue el dictum, el dictado de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos que dice que cualquier migrante es una amenaza a su seguridad nacional. Segundo punto, porque al presidente no le importan nada los migrantes, ni los mexicanos que se fueron a Estados Unidos, a quienes, por cierto, no ha visitado una sola vez en casi 5 años de su mandato, y menos aún los que dice que son sus hermanos y que le conmueve mucho lo que está pasando, pero pues los incineraron en una instalación del Estado mexicano. Y la tercera razón por la que desafortunadamente va a seguir pasando es porque la impunidad invita a la repetición. En ese mismo artículo que tú comentas, decía yo cómo muy rápidamente descendimos del echarse culpas entre Adán Augusto, secretario de Gobernación, y el canciller Marcelo Ebrard, fuiste tú, no, yo no fui, fuiste tú, a un punto en donde cuando habla la secretaria de Seguridad y la abogada de la Fiscalía, ya estamos discutiendo que si quién cerró la puerta y quién no la abrió y que quién le prendió fuego a las colchonetas, disociando completamente la tragedia de lo que condujo a la tragedia. Y como lo que condujo a la tragedia no se ha modificado ni se va a modificar, porque de nuevo hay desprecio por los migrantes, hay impunidad y hay una política migratoria subordinada, pues entonces no hay incentivo para cambiar. Y si además le añadimos que no pagan un costo político por esto, vivimos lo que vivimos, que es un absurdo y una indignidad total. En el mejor de los casos, los secretarios de Estado involucrados van a comparecer, en el mejor de los casos. Pues quién Pero sabe, a lo mejor la mayoría de Morena ni siquiera eso. ni siquiera eso. Es más, no han llamado ni siquiera al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, que hace mucho tiempo debe haberse ido. Perdón por interrumpirte, Carlos, pero lo dices de una manera brutal, ¿no? Pero al frente del Instituto Nacional de Migración está un carcelero. Es un carcelero. Es la persona que estaba al frente de los centros federales de rehabilitación social, otro eufemismo, y que pasó a dirigir el Instituto Nacional de Migración. No a la atención de migrantes, sino A la detención. a la detención, al encarcelamiento de migrantes sin ninguna idea de política migratoria y que tiene una lista larguísima de agravios contra migrantes, pero sigue ahí porque prevalece la protección del presidente, la impunidad y esta confusión de papeles entre cargos y encargos que ha hecho muchísimo más daño del que nos hemos dado cuenta hasta ahora. Sí, Garduño se debe ir y no por esta última. Exacto, porque tiene una larguísima lista de agravios y no me refiero solo al trato a los migrantes. Resulta que la compañía de seguridad estaba ahí a través de un outsourcing. ¿Qué no se había acabado el outsourcing a mediados de este sexenio? Que
había una instrucción tajante de que se terminara el outsourcing. Era el orgullo de nuestra política laboral. Exacto. Y entonces ahí siguió la subcontratación. Y pues ojalá haya, a raíz de esta tragedia sin nombre, haya la oportunidad de echarse un clavado en los contratos del INAMI. No solo en este, sino con quien tiene distintos contratos de servicios, de alimentación, de lo que me digas. Carlos, también sostienes otro punto importantísimo, que no tenemos nosotros, México, no tiene una política migratoria propia, no tenemos una política migratoria nuestra. Mira. ¿Cómo negocias a partir de la nada, no? Es una buena pregunta. Cuando yo digo que nosotros no tenemos política migratoria, generalmente por ahí brinca alguno y dice, no, mira, te voy a mandar el documento. Está por escrito desde el principio. Hay una política migratoria escrita ahí que no tiene absolutamente nada que ver ni con lo que se hace, ni con lo que hay en el terreno. Empezando porque el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que las personas que se encuentran en territorio mexicano gozan de las garantías y de la protección que ofrece esa Constitución, lo cual por supuesto que no ocurre. Y digo también que no tenemos una política migratoria propia, porque quien debería de hacer política migratoria lo que hace es compilar números, estadísticas, darles vuelta, reciclarlos y volverlos a publicar. ¿Qué sería una política migratoria propia? Bueno, por lo menos empezar a cumplir aquello en lo que nos comprometimos. Nosotros trabajamos con el sistema de Naciones Unidas en México. Es decir, en migración, pues se trabaja con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, con la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Y qué ocurre? Que el titular del Ejecutivo se la pasa atacando a los organismos de Naciones Unidas, que por cierto, pagan 2/3 partes del presupuesto de ACNUR, de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, inexplicablemente el señor se pasa atacando a la oficina que cubre 2/3 partes del presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, que es una de las poquísimas áreas en donde las cosas funcionan y seguimos nuestros compromisos internacionales. E insisto con los compromisos porque el 8 de junio de 2019 firmamos una declaración conjunta con Washington cuando empezamos a recibir deportados de Estados Unidos, aquel eufemismo de quédate en México, protocolo de protección a migrantes, imagínate, protocolo de protección a migrantes, qué cinismo. Y nos comprometimos a otorgarles educación, atención a la salud, y en realidad lo que hicimos fue entregarlos en las manos de las bandas del crimen organizado. Entonces, ni siquiera eso tenemos como política migratoria. El observar nuestros propios compromisos, el observar lo que Marcelo Ebrard fue a firmar a Marrakech, Marruecos, apenas iniciado el sexenio, el Pacto Mundial de Migración. Esa debería de ser nuestra política migratoria. Desafortunadamente estamos en exactamente lo contrario. Estamos en los migrantes no importan, son pobres, son invisibles, son morenos, son capturados por la trata y el tráfico de personas. Por eso el incentivo a que cambie, a pesar de que del otro lado hay numerosas religiosas que se encargan de operar 132 albergues de la Iglesia Católica en México, el incentivo no está ahí porque no votan. Entonces, políticamente no vale. No vale. Y has explicado, Carlos, otra cosa que es importantísima. Más o menos así lo has dicho tú, ¿no? Que nos hemos comido, o sea, nos hemos tragado completo el cuento, ¿no? La narrativa estadounidense del migrante como criminal. Así es. Mira, en Estados Unidos, hace algunos años,
el estatus del migrante cambió radicalmente porque antes atravesar la frontera sin papeles era una falta administrativa. De repente cambiaron la ley y dijeron, el que atraviese la frontera una segunda ocasión sin papeles ya no es una falta administrativa, ya es una falta criminal, ya es un delito que se castiga con cárcel. Entonces, pues los legisladores que a conveniencia ven esta situación, los ubican exactamente igual que a los asesinos, igual que a los extorsionadores, igual que a otros, que a criminales que sí mataron, sí robaron. Estas personas no le han hecho daño a nadie, simplemente están huyendo de su país para salvar la vida. A mí en Honduras me decían, México es muy peligroso, las mujeres tienen que tomarse una píldora anticonceptiva para atravesar México porque saben que van a ser violentadas sexualmente, pero aquí en San Pedro Sula está peor porque me puede pasar eso de aquí a que camino a la parada del autobús. Entonces, a pesar de lo que es México, dicen México es más peligroso que el tapón del Darién, que es una selva entre Colombia y Panamá imposible de atravesar. Y entonces, lo que pasa es, esto de Estados Unidos criminaliza de origen al migrante y entonces los encarcelan. Y aquí en México seguimos el patrón de contención migratoria. Migrar no es un delito, no está en el Código Penal. O sea, pero los encierran por ser migrantes, pobres, sujetos de extorsión, etcétera. Y ocurre lo que ocurre, que una mujer venezolana, la mañana del martes 28 de marzo, cuando el incendio ya había cobrado la vida de 39 personas, dice, mi hermano estuvo tratando de ganarse algunas monedas, hacer algún trabajito. Hubo una redada, él no estaba en el centro de detención. Sí, lo metieron ese día. Lo metieron ese día. Sí. Y en la noche, pues lo asesinaron. Entonces te digo, ese fue el giro de la política migratoria estadounidense y nosotros nos contagiamos de ese giro. Y entonces, a pesar de que con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 se pavimentó el camino para descriminalizar la migración, en los hechos se sigue criminalizando a la migración, lo cual nos sorprende cuando la política la dirige un carcelero. ¿Por qué el presidente les prometió trabajo? ¿Por qué les prometió acceso a la salud? ¿Por qué les prometió acceso a la educación? ¿Por qué les prometió tantas cosas a los migrantes que ni siquiera las garantizamos para nuestros ciudadanos? Por dos razones. Primero, porque quería que los estadounidenses escucharan eso, a sabiendas ambos gobiernos de que el gobierno de México no lo iba a cumplir. O sea, es de un cinismo inaudito. El gobierno estadounidense sabe que cuando el gobierno mexicano firma, cuando el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores firma el compromiso de que México otorgará protección, alimento, otorgará atención a la salud, educación, no tiene ni la mínima intención de cumplirlo, ni asigna presupuesto para ello. Y la segunda razón es porque puede, porque como no se lo van a reclamar, lo dice impunemente y no hay una verificación de los hechos que diga, bueno, el presidente se comprometió a A, B y C y no lo ha cumplido. Y para colmo, pues embisten contra quienes están pagando la nómina de una oficina gubernamental, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. No lo entiendo, eso rebasa cualquier principio primero de dignidad y segundo de sentido común, pero así es. Es decir, como no hay costos políticos, incluso ahora, después del asesinato de estos migrantes, yo no sé qué tanto se vaya a mover la aguja de aceptación del presidente,
porque también ha permeado en amplios segmentos de la opinión pública esta versión de que los migrantes son las 7 plagas del apocalipsis y nos van a traer inseguridad, contagios, robo, etcétera. Yo he dicho en otros espacios que paradójicamente, mientras las ciudades mexicanas en la frontera de Tijuana a Matamoros son sumamente riesgosas, los Estados Unidos aplican la doctrina de seguridad nacional y dicen los migrantes ponen en peligro nuestra frontera. El presidente Biden no ha sabido asegurar la frontera y las ciudades estadounidenses de San Diego a Brownsville, mayores de 500,000 habitantes, son las más seguras de Estados Unidos. Mucho más segura, por cierto, que la ciudad de Washington, donde está el presidente Biden, que si te sales del cuadrante noroeste, estás en riesgo automático. No, Carlos, creo que esa aguja no se va a mover. No se va a mover. Pero ni tantito. Esa es la desgracia, que como algún salvadoreño escribió ese libro, Los migrantes que no importan, y fíjate, lo escribió su paisano, bueno, pues esos migrantes que atraviesan México y que saben del riesgo México, pues acabaron incinerados en unas instalaciones del Estado mexicano que yo espero, María, que algún día, este gobierno va a terminar, algún día México le vamos a tener que explicar los mexicanos a las madres salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas, qué pasó con cientos de miles de sus hijos que intentaban llegar a una vida mejor y acabaron calcinados en una cárcel mexicana o abandonados en una fosa común. Esa es la hermandad latinoamericana. Carlos, qué gusto tenerte por aquí siempre. Muchas gracias, María. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Soy María Scherer. Lo espero aquí el próximo martes. Que le vaya mientras muy, muy bien.